Bienvenidos a un nuevo programa de Palabras de Esperanza. Quien les habla, Joana Bastida, y esperemos que esta palabra que vamos a compartir sea de gran bendición para su vida, sea de edificación, sea de fortaleza y de reflexión para nuestras vidas. Vamos a estar hablando hoy de un tema bastante interesante como es el corazón y atrevernos a ser transparentes delante del Señor en cuanto a lo que podamos albergar en nuestro corazón. Y debemos estar claros que el pecado se origina en el corazón. Y al presentarnos delante del Señor cualquier pensamiento negativo, las malas actitudes o los motivos egoístas, pues van a quedar revelados o van a ser expuestos delante del Señor. Así que bueno, atrévete a ser transparente. Y como cita base para comenzar a desarrollar este tema está en el Salmos capítulo 66, versículo 18 al versículo 20, y dice de la siguiente manera. Dice: vengan ustedes temerosos de Dios, escuchen que voy a contarles todo lo que Él ha hecho por mí. Clamé a Él con mi boca, lo alabé con mi lengua. Si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Pero Dios sí me ha escuchado, ha atendido a la voz de mi plegaria. Bendito sea Dios, que no rechazó mi plegaria ni me negó su amor. Como podemos ver, pues David estaba muy contento y estaba queriendo compartir con otras personas su alegría, su contentamiento, quizás su logro, su victoria. Y él aclara, ¿verdad?, más adelante específicamente en el versículo 18, si en mi corazón hubiese yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Y podemos notar que la alegría de David, el contentamiento que David tenía, era porque Dios realmente había escuchado su oración y estaba contento por la respuesta, el resultado de la oración que David hizo delante del Señor. Entonces esta es una buena oportunidad para reflexionar en lo transparentes que debemos ser en cuanto a nuestro corazón. Y David aclara algo o da a entender el por qué la respuesta a sus oraciones. En este momento él dice que si en su corazón hubiese abrigado maldad, el Señor no lo habría escuchado, porque cuando usted y yo nos presentamos a hacer una oración, pues nos presentamos específicamente delante del Señor y debemos ir con un corazón sincero, debemos ir con un corazón transparente y decir también en alguna oportunidad, gozar de la alegría y el contentamiento que David tenía, y era que si en su corazón él hubiese abrigado maldad, el Señor no lo habría escuchado. Entonces, para presentarnos delante del Señor, para ir a llevarle nuestras súplicas, nuestras peticiones, nuestras preocupaciones, ya que vamos a acercarnos a Dios, debemos reconocer algo muy importante, y es reconocer la condición del corazón, que seguramente fue lo que David hizo cuando fue a suplicar, cuando fue a orar, cuando fue a llevar sus preocupaciones o sus necesidades delante del Señor. Comenzó a ser transparente delante del Señor y reconocer la condición del corazón. Y hay un versículo que está en Salmos 51, versículo 3, que dice: yo reconozco mis transgresiones, también lo dijo David, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Entonces aquí también vemos que David estaba reconociendo en el Salmo 51 que él había fallado, que él había pecado. Aquí fue donde se especifica un episodio que tuvo David con una mujer llamada Betsabé, donde cometió adulterio, donde hizo cosas que a Dios no le agradaban, codició, mató, adulteró y había transgredido la ley de Dios. Y por eso aquí él, cuando se presenta delante de Dios, él reconoce su pecado, reconoce que había hecho lo malo delante del Señor y que primeramente a quien había ofendido, a quien le había faltado, era el Señor. Entonces por eso es muy importante reconocer la condición del corazón, y esto implica aceptar delante del Señor todo lo que estoy sintiendo.
pensando en determinada situación. Y muchas veces vamos delante del Señor con amargura, vamos delante del Señor con enojo, que me conlleva a muchas malas actitudes. Y eso es lo que debo comenzar a decir delante del Señor. Señor, yo vengo con una necesidad, pero quiero reconocer la condición de mi corazón. Quiero decirte que estoy sintiendo este sentimiento de enojo, de ira, de amargura, de resentimiento, y poder reconocer que eso está mal delante del Señor. Porque usted y yo somos humanos y en algún momento siempre vamos a manejar o vamos a lidiar con este tipo de sentimientos, con este tipo de emociones, pero cuando nos toque ir delante de la presencia del Señor a comunicarnos con Él, porque si usted y yo somos hijos de Dios, siempre vamos a estar en comunión con nuestro Padre, siempre vamos a estar en comunión con Él, a hablar con Él de cualquier necesidad, o simplemente vamos a ir a adorarlo y alabarle, pero siempre debemos ir reconociendo la condición de nuestro corazón. Vamos a ir a exponer lo que yo estoy sintiendo, lo que yo estoy pensando, para comenzar con una transparencia delante del Señor. Porque cuando usted y yo nos presentamos delante del Señor, el Señor va a hacer un escaneo. Lo primero que nos va a observar es la condición del corazón. Y hasta que usted y yo no nos pongamos a cuenta con Él en cuanto a la condición de nuestro corazón, pues no vamos a tener la victoria que tuvo David en el capítulo que comenzamos leyendo. Él dijo: si en mi corazón hubiese yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado, pero bendito sea el Señor que escuchó mi oración. Entonces, la condición de nuestro corazón, o lo que sentimos en él, lo que albergamos en nuestro corazón, amenaza la respuesta de Dios a nuestras oraciones. Y por eso usted y yo, pues tenemos que comenzar a reconocer cuál es la condición de nuestro corazón cuando nos presentemos. No permitir que la condición de mi corazón, cuando no la reconozco delante del Señor, se convierta en un estorbo, se convierta en un impedimento para la respuesta de Dios a mis oraciones. Porque Él, como digo en algunas ocasiones, nuestro Padre es un Padre que no nos deforma, nuestro Padre es un Padre que nos forma, que quiere que seamos íntegros, que quiere que seamos correctos, y Él no puede suplir una necesidad, no puede estar atento o complacernos en nuestras oraciones si no nos ponemos a cuenta, primero a reconocer lo que hay en nuestro corazón. Él no lo va a obviar, sino que Él va a mirar es la condición de nuestro corazón para que nosotros pues nos pongamos a cuenta con eso. También hay otro segundo paso cuando nos presentamos delante de Dios. Además de reconocer nuestras transgresiones, como lo dijo David allí en el Salmo 51, yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado, y yo reconozco, Señor, que tengo amargura, yo reconozco, Señor, que tengo rabia, que tengo odio, que tengo resentimiento, estoy teniendo malas actitudes por la situación que estoy pasando, estoy sintiendo mal o tengo malos pensamientos en contra de esta persona que quizás te ha ofendido, que quizás me ha ofendido a mí, pero estoy siendo clara delante del Señor a la hora de ir ante su presencia. No voy a tapar el sol con un dedo, Dios no va a obviar lo que yo estoy sintiendo, sino que Él va a llamar la atención en cuanto a lo que yo estoy sintiendo, para aclarar, para ponerme a cuenta, para ser transparente. Entonces no podemos hacer como el gato, hablando de una manera muy quizás cotidiana, no podemos hacer como el gato, que el gato cuando hace su necesidad, él agarra y lo tapa. No, el Señor no va a permitir que usted y yo tapemos la condición de nuestro corazón, quizás ese sentimiento de amargura, de resentimiento, esas malas actitudes, esa dureza en el corazón. Él quiere que resolvamos ese conflicto primero. Entonces, también algo que podemos hacer delante de la presencia del Señor cuando vamos a Él con nuestras necesidades, con nuestros deseos, es confesar cualquier cosa en nuestro corazón que no debe estar allí. Primero voy reconociendo la condición de mi corazón, lo que estoy albergando en mi corazón, y también debo confesarlo. No es porque Dios no lo sabe, sino porque a medida que comenzamos a confesar, a reconocer, nosotros mismos comenzamos a dar un paso para nuestra liberación en nuestras vidas. Entonces, en Isaías capítulo 59 hay un versículo que es muy interesante y quiero que usted esté atento a la lectura de este versículo. Isaías capítulo 59 versículo 2 dice: son las iniquidades de ustedes, dice el Señor, las que los separan de su Dios,
Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Entonces, cuando usted y yo albergamos sentimientos negativos, amargura, resentimiento, ira, enojo, malos deseos hacia una persona, hacia cualquier situación que estamos pasando, eso es pecado. Y el pecado nos separa de Dios, el pecado nos aleja de Dios, o el pecado hace que Él gire su rostro hacia otro lado hasta que no nos ponemos a cuenta con Él. Entonces el pecado también nos separa de Dios, y cuando quebrantamos algunos de los mandamientos que Él tan amorosamente puso para nuestra protección, pues levantamos una pared entre nosotros y Él. El pecado nos separa de Dios, y por eso tenemos que confesarlos, tenemos que ponernos a cuenta con el Señor cuando abrigamos en nuestro corazón un sentimiento que no debe estar allí, una actitud que no debe estar allí. Y la palabra del Señor provee una solución para esta barrera, ¿verdad? Que es como esa separación, es una barrera, un obstáculo, y hay una solución para en contra de esta barrera, para que ya no haya más esa separación entre Dios y nosotros, y es la confesión. Así que usted y yo también debemos acostumbrarnos a ejercitarnos, no solamente en reconocer la condición de nuestro corazón, sino en confesar cualquier cosa que albergamos en nuestro corazón, que usted sabe que no debe estar allí, porque se convierte en un estorbo, se convierte en una barrera para nuestra comunión con Dios. Estorba para que el Espíritu Santo pueda fluir a través de nosotros y en nosotros. Y también en Salmos, ¿verdad? Ya que la solución para esta separación que origina el pecado entre Dios y nosotros es la confesión. En el Salmo capítulo 32, David, a partir del versículo 3, dice: mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. Fíjese lo que dice David: mientras guardé silencio, porque a veces usted y yo no queremos reconocer y tampoco confesar nuestros pecados. Y usted y yo tenemos la ventaja de que podemos ir directamente delante del Señor, ya que estamos hablando de ir a la presencia del Señor con un corazón transparente. Y David sufrió consecuencia mientras cayó. Y mientras usted y yo callamos y no confesamos nuestras faltas y no confesamos nuestros pecados delante de aquel que nos puede perdonar, delante de aquel que nos puede restaurar, delante de aquel que nos puede liberar, pues usted y yo vamos a sufrir consecuencia. Y David dice: mientras guardé silencio, por mí, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Y el versículo 3 dice: pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije: voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Fíjese lo interesante entonces que es que nos presentemos delante del Señor dispuestos a confesar, que no nos volvamos resistentes, que no nos volvamos tercos quizás a no confesar esa falta que usted sabe que hizo, esa falta que hay en su corazón, ese pecado que usted cometió. Y no solamente son pecados que se puedan ver, y si se pone a analizar, hemos estado hablando de lo que albergamos en nuestro corazón. Tal vez usted no va a confesar un pecado de adulterio, un pecado de homicidio, un pecado de robo, que son los pecados que se ven, como así decimos, pero hay pecados que no se ven, que son los que albergamos en nuestro corazón, como la amargura, el enojo, la falta de perdón en el corazón es un pecado, la ira, la codicia, ese deseo descontrolado, son pecados que albergamos en nuestro corazón y que están allí cuando nos presentamos delante del Señor. Y como nos vamos a presentar delante del Señor, pues Él es quien lo va a notar, Él es quien los va a ver, y delante de Él entonces, como dice David aquí, dice: pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad.
¿Por qué lo tenemos que confesar? Porque el único que puede perdonar nuestros pecados es el Señor, y usted debe de ir con una disposición al Señor. Yo tengo que ir con una disposición al Señor de confesar mis pecados para recibir el perdón, para ser libre también y tener una buena comunicación con el Señor. Así que la confesión también tiene sus consecuencias, pero es una consecuencia buena. ¿Y cuál es la consecuencia? Bueno, un corazón libre, un corazón contento, somos bendecidos, significa disfrutar del favor de Dios. Cuando yo recibo el perdón por la confesión de mis pecados, voy a recibir bendiciones. Por eso David dijo, pero bendito sea el Señor que Dios contestó mi oración. Él fue bendecido con la respuesta de su oración porque decidió no albergar maldad en su corazón, sino confesarlos delante del Señor. Entonces no hay mayor bendición que saber que tus pecados, que mis pecados han sido perdonados. Y el versículo 6 del capítulo 32 que estamos leyendo dice, por eso los fieles te invocan en momentos de angustia, caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no los alcanzarán. Tú eres mi refugio, dijo David, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. Entonces somos libres, somos bendecidos, vamos a disfrutar de un corazón contento, de un corazón libre de albergar maldad, iniquidad, perversidad y tantas cosas que usted y yo podemos albergar en nuestro corazón. Pero podemos cambiarlos por el gozo del Señor, por la paz del Señor y sobre todo contar con el perdón de Dios por nuestras transgresiones, por nuestros pecados. Vamos a un espacio y ya regresamos.